Bien, gracias por estar con nosotros aquí en Revista 110. Ya tenemos con nosotros al ingeniero José Israel Cuello, quien hoy nos tiene muchos temas interesantes. Les damos los buenos días y para comenzar con lo que son los temas de ahora tenemos inevitablemente hay que hablar de las elecciones norteamericanas y lo que ha ocurrido. Vamos a ver, ingeniero Cuello, buenos días. Sí, doctor. Buenos días, Carlos. Buenos días ¿Cómo a todos. estamos? Doctor, ¿cómo se siente? Bien. Quería preguntarte algo. Yo tengo una percepción que solamente requiere de tu aprobación o de tu rechazo. El tema de las elecciones de Estados Unidos se nos está pareciendo a cuando aquí perdía a alguien. No quiero referirme a PRD ni a nada, sino que aquí todo el mundo acusaba de que votaban muertos, de que votaban dos veces, de que votaban haitianos, de que votaban personas que no tenían que ver, de que todas esas cosas las estamos oyendo en Estados Unidos. Y yo te quiero preguntar, ¿lo que está viviendo Estados Unidos es una vergüenza para Donald Trump o es una vergüenza para los Estados Unidos de América? Yo no creo ni mucho menos que sea una vergüenza. Debe ser un orgullo para Estados Unidos de América haber producido unas elecciones las más concurridas de la historia y las más reñidas de la historia, donde la fiesta de los demócratas te demuestra que más que alegría había felicidad, profunda felicidad. No es el caso de aquí. Aquí se derrotó un gobierno y subió otro lleno de incógnitas y de precedentes de dudosa calificación en cuanto a la extracción política de los triunfadores. No, los PLDistas hicieron 1000 desastres en el poder, pero el Producto Interno Bruto del país creció más del doble. Esa es la realidad. Que cobraron caro, todos sabíamos que estaban cobrando caro. Tal vez todos somos cómplices del precio que se tuvo por ese crecimiento. En el caso de Estados Unidos, se ha vivido un momento trascendente de la historia humana. Si en las elecciones de los años 30 que ganó Hitler en Alemania, los alemanes hubiesen tenido una conciencia democrática como la tienen los norteamericanos y la hubiesen ejercido, la historia de la humanidad fuera otra. Los hechos que se prevén pero no suceden se llaman ucrónicos, o sea, están fuera del cronos, del tiempo, pero hay que contemplarlos como posibilidades reales. Estados Unidos se ha salvado de un desastre. Señores, si a pocos días de unas elecciones que el presidente ha desconocido, no ha tenido la grandeza de aceptar como una derrota, se cancela el ministro de Defensa, cualquiera puede pensar que él le dijo, mira, da un golpe de Estado que yo me voy a quedar. Cualquiera lo puede pensar. Tenemos derecho a pensar que fue así, porque ese es su temperamento. Lo ha hecho con decenas de funcionarios. Y nosotros los dominicanos tenemos alegrías adicionales, primero porque el voto dominicano en Estados Unidos es distinto al voto cubano. El voto cubano está sesgado por el exilio primitivo de Cuba, el inicial, que es sumamente conservador, que es sumamente temeroso de los cambios, que es sumamente seguro de sí mismo y de sus éxitos, porque en Cuba fueron despojados de bienes o males que habían concentrado y fueron capaces de construir una comunidad rica en Cuba que es más ejemplar en muchos aspectos que la pobreza que se ha repartido no tan uniformemente en Cuba, pero más uniformemente que la riqueza que se ha dilapidado. José, después de ver, dijiste, unas elecciones muy reñidas, después de ejercer 4 años en la presidencia de Estados Unidos, después de haber tenido 3 millones de votos por debajo
de Hillary Clinton y haber ganado por el sistema de colegios electorales. ¿Cómo es posible que un hombre que haya ejercido el poder en una forma tan primitiva, tan truculenta y tan rara, haya logrado llevar frente a un hombre que realmente era un representante de un partido y que puede tener su defecto, pero representa el espíritu de lo que ese país es? ¿Y cómo es posible que él haya competido tan cerca con Biden si era un presidente tan malo? ¿Es que ese pueblo no se dio cuenta de eso? Realmente hay otra secuela de esta realidad. ¿Cuál es? Que es una nación profundamente dividida. O sea, esos votos no son votos sencillamente políticos. Hay mucha pasión en los votos. Estados Unidos ha tenido unas elecciones llenas de pasión, que no es normal en aquel país. Los niveles de abstención de Estados Unidos son asombrosos en muchos aspectos. En este caso, la abstención prácticamente ha sido la mínima de la historia. Porque si la votación es la mayor de la historia, no solamente en cantidad, sino en relación a la población, hay que saber que ha habido una reñida votación llena de pasiones. Pero el presidente Trump hubiese ganado y no hubiese síntomas de felicidad en el triunfo. Bueno. Era un triunfo atosigado, lleno de reservas, lleno de pesadumbre. El presidente cuenta incluso que la cúpula judicial que él conformó por los elementos constitucionales que le permitieron sustituir por su propia voluntad y la ratificación del Senado, 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia, puede ser leal a él hasta el nivel de desconocer la propia Constitución y que no cuente con eso, porque independientemente de sus criterios políticos, la madurez de esos jueces está comprobada en su ejercicio profesional. Bien, José, tú eres graduado en Ingeniería Civil y más de 50 años, quizás 60 de tus años, lo has vivido plenamente en el sector colonial. Fuiste inclusive un promotor de las primeras remodelaciones de hogares en ese lugar. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué está pasando aquí? Que tanto en nuestros hogares, lugares donde trabajamos y como medio reclamos que nos hacen, que en este país, en las construcciones modernas, entre comillas, hay tantas filtraciones que no ocurrían cuando la mampostería, el ladrillo o la tableta esa que se usaba en el postcolonialismo? ¿Por qué las construcciones de ahora tienen tantas filtraciones? ¿Es que Obras Públicas y el ayuntamiento no hacen una inspección final? Porque lo que hay es inimaginable. Se puede decir que un 90% de las construcciones nuevas tienen problemas en sus techos y en sus paredes. ¿A qué se debe eso? Las paredes expuestas a la lluvia, expuestas directamente a los elementos exteriores a la construcción, tienen obligatoriamente que someterse a recursos de impermeabilización que hoy son muy superiores a los que existentes en tiempos atrás. Cada año evolucionan esos recursos de impermeabilización. Y aquí hay plantas productoras o envasadoras de pinturas y elementos de recubrimiento
que anuncian productos realmente sofisticados. La primera situación para un techado ser impermeable es la pendiente de movimiento del agua. No puede haber un techo absolutamente plano. En el régimen precolombino, poscolombino, inmediatamente poscolombino, las construcciones estaban muy inspiradas en los diseños de Andalucía, que eran los diseños de los primeros conquistadores, de la zona donde vivían los primeros conquistadores. Y esos techos inclinados tenían una pendiente realmente notable, muy distinta a las que se hacen ahora. Las alturas de esos edificios eran pequeñas, a lo sumo 2 niveles. No abundaron los 2 niveles. Pero en los que había 2 niveles también había un techo con inclinaciones, con pendientes capaces de garantizar una escorrentía del agua hacia los desagües que también estaban empotrados dentro de los muros o exteriores a los muros en el caso de los patios, y un sistema de deposición de esos elementos a abandonar, a salir de la zona construida eficiente. Una de las primeras cosas que hizo el colonizador fue un sistema de drenaje en la ciudad. Hay que pensar que el último sistema de drenaje que se hizo en la ciudad de Santo Domingo, coherente, completo, se hizo en el gobierno de Horacio Vázquez. Y han pasado muchos gobiernos con mucha eficiencia en muchos aspectos, más de uno, y con mucha capacidad de construcción, que no les gusta enterrar el dinero. Bien. Pero si no se entierra el dinero, en un sistema de drenaje adecuado, se entierra el dinero en un sistema de escurrimiento de los hogares deficiente. Porque si el agua no tiene a dónde ir, el agua termina posándose, no importa que el techo esté adecuadamente inclinado. Bien. José, cuando yo vi que con los conocimientos, la experiencia que tú tienes en la historia contemporánea de nosotros, tú no te decidiste a hacer 40 o 50 libros, y vi que solamente hiciste menos de 10, a pesar de que en la prensa sí has escrito suficiente para hacer varios libros. Me di cuenta el por qué es que resulta difícil producir, vivir, hacer el diario vivir y además escribir. Escribir, yo he llegado a la conclusión de que hay que retirarse y tener una economía segura. Pero ese no es el problema. El problema es que hay un libro que no lo voy a poder hacer, pero que yo creo que el país se merece. Hacer un libro sobre el destino, origen y destino del patrimonio del Banco Central, producto de los activos de los bancos. Y cada elemento tiene un capítulo. Uno de los capítulos es el destino de los medios de comunicación que tenían los bancos quebrados. El más interesante es el que puso en mano de los 2 periódicos de mayor circulación el Banco Central, porque sus dueños estuvieron sometidos a la justicia. Tuvieron que contratar periódicos para poder explicar su accionar. Pero cuando decidieron capitalizar el banco con esos activos, lo primero que hicieron fue vender el listín. Pero el listín era un instrumento difícil de deshacerse porque había que ver en manos de quién caía. Un grupo de empresarios, el gobernador del Banco Central y el presidente Fernández, llegaron a un acuerdo de venderle el listín, y parece, por la colección de periódicos
de los últimos 8 años, que quedó un compromiso no firmado de que el periódico iba a defender los intereses, o por lo menos no se iba a oponer ni a hacer oposición a la gestión de Leonel, ni durante ni después de dejar el poder. En el día de hoy aparece una información que parece que el director, mi amigo Franjul, no se dio cuenta, y aunque aparece la información en páginas interiores, se le olvidó ponerlo en la portada como principal noticia, y fue que el presidente Fernández inauguró el congreso de su nuevo partido Fuerza del Pueblo, en donde dice que va a ser un partido totalmente diferente al ejercicio del poder y al que él presidió durante 20 años como presidente del partido y luego o paralelamente como presidente de la República. 12 de presidente y 20 del partido. Pero no lo pone, no sé, parece que le tienen que dar una reprimenda. Sin embargo, en su lugar ponen algo en primera, que es el motivo de la pregunta que te quiero hacer. El presidente Abinader tiene 83 días de ejercicio. Ha hecho promesas en el sector turismo, en el sector educación, en el sector salud, en viviendas, en economía, para habilitar y en optimismo. Es decir, a veces levanta medidas que criticó al otro y después tiene que sopesar si va o no a hacer esos levantamientos. Transporte, etcétera. Puertos, aeropuertos. Y mi pregunta es la siguiente: si hay alrededor, que le calcula el listín, 113,000 millones, el 10% del presupuesto de este año, 113,000 millones de pesos en diferentes inversiones. La pregunta concreta es la siguiente: ninguno de esos 113,000 están en el presupuesto, son ofertas que él ha hecho. ¿Son ofertas para el tercero o cuarto año o son ofertas contando con algunos recursos que él sabe que dispone y no lo ha dicho? Cuando tú ves que él dice, voy a remodelar Montecristi o voy a remodelar Barahona, ¿eso es público-privado o eso es contando con o la carretera del Ámbar? Hay 6 vías de la autopista Duarte que cruzan la cordillera septentrional. Sin embargo, van a meter 234 millones en la de Santiago a Puerto Plata. Hablan un poquito de esas inversiones y olvídate de lo de Leonel y sus promesas. Bueno, Leonel en primer lugar debe dar una imagen de renovación como líder político. Las condiciones en que él va a recibir eventualmente el poder son muy distintas a las condiciones. Tú dices que los anuncios es para darle un sello propio de su gobierno, pero yo pregunto, ¿y los recursos? Bueno, estamos hablando de 2 temas simultáneamente. La oferta de Leonel de un gobierno distinto y al mismo tiempo la oferta permanente del presidente de nuevas obras que van definiendo su gobierno concreto. Vamos a comenzar con el gobierno de hoy. El gobierno de hoy tiene un flujo de dinero inesperado, un flujo que va a continuar. El mundo frente a la pandemia ha resuelto los condicionamientos económicos que impone la pandemia en gran medida con emisión monetaria. Y esto es una fiesta de nunca acabar, porque nunca ha acabado la pandemia. Hay que mantener la economía caminando a base de combustibles concretos. El único combustible para reducir la tendencia a la parálisis de la economía es mucha papeleta en la calle. ¿Cómo se va a recoger esa papeleta? Bueno, hay recursos para recogerla cuando son recursos colectivos. El primero de los cuales es la inflación. El mundo ha vivido situaciones como estas
y la ha resuelto de esa manera. Hay otros, como la guerra. La guerra te cambia una situación de retracción económica y de circulación monetaria inusitada, porque gasta muchísimo dinero. Tú rompes camiones, rompes ciudades, rompes tanques, gasta en armas, gasta en salud de heridos, y bueno, y se bota dinero. Pero eso no construye, eso destruye. El presidente puede ofrecer lo que quiera porque va a tener ese flujo de dinero. Cada vez que se hace una solicitud de dinero, de endeudamiento externo, que en las condiciones dominicanas se vende muy rápido porque los gobiernos han cumplido adecuadamente con esas obligaciones, pues tan pronto se produce una situación como esa, ellos tienen un flujo de dinero que no tiene destino presupuestario. Y el presidente tiene hoy una capacidad de asignación de recursos no presupuestarios que nunca ha tenido presidente alguno en la historia dominicana. Por eso él puede ofrecer como si fuera candidato. Él le está ofreciendo cosas que no ofreció como candidato, porque no tenían conocimiento directo de ese flujo no presupuestado de dinero a que obliga el proceso que impone la pandemia. En cuanto al presidente Fernández, él tiene que definir un partido distinto, porque la época es otra. Y hay que decir también que cuando él se juramentó la primera vez en el 96, él era PLDista. Y hasta él le cogió de sorpresa haber sido seleccionado como presidente. De manera que tuvo que darle continuidad al régimen que le entregaba el poder, graciosamente, y definir en el poder, con el condicionamiento que le imponía su partido, una forma de hacer política desde el poder muy distinta a la que el PLD ofreció en toda su existencia. En algunos casos acertada y en muchos casos, particularmente de la contextura moral de sus militantes, sumamente desacertada. Bien, José, en el tema de las elecciones de Estados Unidos, con la llamada de Pompeo ha habido muchas bromas y muchas cosas serias. ¿Realmente un cambio de gobierno en Estados Unidos implica cambio de algo importante aquí en República Dominicana? Hay una frase muy vieja probablemente de uno de los títeres norteamericanos, creo que fue Somoza, que dijo que cuando en Estados Unidos llueve, aquí no da catarro, algo como esa situación. O sea, no hay situación que acontezca en Estados Unidos que no tenga repercusiones sobre los países latinoamericanos, particularmente los más próximos a su dominio secular. Comencemos con el flujo migratorio. Si Estados Unidos, en el mismo tiempo de la colonización que tuvimos nosotros y que estuvo Argentina y que estuvo Brasil, que tuvieron todos los países latinoamericanos, logró niveles de desarrollo distintos, absolutamente distintos a los que se ha obtenido en el sur. Solo en algún momento Argentina pudo competir con ellos. Solamente en algún momento de manejo adecuado del petróleo pudo Venezuela aspirar a competir con ellos. El resto nunca hemos podido competir porque desarrollamos sociedades diferentes. No más malas ni más buenas, diferentes. Ahora, el resultado neto de eso es el flujo migratorio. El flujo migratorio no lo dirige nadie, lo dirige el hambre, lo dirige la necesidad, lo dirigen las oportunidades. De manera que eso es incontenible. No puede acontecer nada en Estados Unidos que no toque ese flujo migratorio, para bien o para mal. Y lo correcto sería armonizarlo, establecer ese flujo de manera más ordenada y más selectiva.
Pero, de todas maneras, el derecho a la migración es un derecho humano. Está en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Bien, la segunda conferencia, la conferencia segunda que se celebró, creo que fue en el 48 en París, cuya misión dominicana la presidió el doctor Balaguer, se aprobó la Carta de los Derechos del Hombre. Y ahí está incluido el libre derecho de la inmigración. Porque la migración es un factor económico. La migración equilibra salarios, tanto en el receptor del migrante como en el que expide el migrante. Cuando una persona no tiene trabajo en la República Dominicana, no concurre al mercado laboral bajando los salarios. Cuando concurre al mercado norteamericano o europeo, afecta los salarios internos, los empuja hacia abajo, porque va a coger cualquier cosa. De manera que ese derecho del hombre es a la vez un ingrediente de la economía. No lo ha entendido así la mayoría de los gobernantes que ha tenido que administrar ese derecho humano. bien. Pero en realidad, ni unos ni otros aceptan esas migraciones. Hay que pensar que la República Dominicana, siendo beneficiaria en su balanza de pagos, en su bienestar interno, de una migración que devuelve dinero para la República Dominicana que nunca se llevó de aquí. Mientras hay dueños de empresas que son muy meritorios, a los cuales se les rinden muchos cultos, que emigran riqueza, exportan excedentes económicos. Los dominicanos humildes mandan dinero. Sin embargo, aquí se dan el lujo de perseguir a los que preparan un bote para enviar gente que vaya a mandar dinero para acá. Bien. ¿Por qué el Estado dominicano tiene que ser policía de la situación norteamericana? Porque no es la situación dominicana la que está ella persiguiendo. Es a un individuo que al otro día de estar allá comienza a mandar dinero, así sea para pagar su propio pasaje. Bien, José, yo no quiero entrar en hacer una evaluación de los dos gobiernos del PLD, porque no hay ni tiempo ni es el interés de nosotros, pero sí te quiero señalar que dos hombres han gobernado 5 periodos constitucionales, uno 3 y otro 2. Es decir, que definitivamente ejercieron el reeleccionismo, cada uno de ellos en diferentes formas. Algunos hasta lo disfrazaron de reforma constitucional para volver. Pero ese no es el problema. El problema es que el PRD, Bosch, 7 meses. Guzmán, 4 años menos 43 días. Salvador, 4 años. Hipólito, 4 años. Siempre 4 años. El caso de Abinader me da la sensación de que a distancia, oye bien, a distancia de 4 años menos 83 días, parece ser que República está viviendo un periodo muy especial, y es que a una distancia de 4 años ya estamos viendo, me guste o no a mí, quién será el principal a vencer, por no decir el presidente, en el 2024. ¿Tú conoces algún antecedente de un presidente que haya sido electo con tanto tiempo antes de las elecciones, como es el caso de Leonel Fernández, que luce que es la oposición y que lo va a hacer en los próximos 4 años? Yo no comparto contigo esa percepción. Mis elementos perceptivos en política son diferentes a los tuyos. Realmente el presidente Fernández ha asumido una tarea de definición política que debió asumir con tiempo anteriormente. Él probablemente se retrasó en diferenciarse
en términos organizativos de Danilo Medina cuando comenzaron a, a combatirlo con, vamos a decir, con cierta perversidad. Cuando comenzaron a achacarle cosas de las que él no era culpable y a vincularlo a situaciones en que no le convenía a nadie tocar desde el poder. Eso envileció al poder y rompió sus relaciones, las relaciones del poder con el expresidente Fernández. En ese momento, él tenía más tiempo de construir una fuerza política que cuando lo hizo. Bueno, pero él es responsable de su propio destino. Y su destino ha sido muy auspicioso. Él ha tenido éxitos que muchos con más méritos personales que él ni soñaron. Y no se lo envidio, simplemente lo consigno. Creo que sus éxitos son envidiables. Y él hizo un buen uso en general de esos éxitos y de esa dicha, de esa responsabilidad que el azar le acordó. Ahora, el muchacho que se saca el premio mayor a los 12 años siempre seguirá jugando. Probablemente ya a los 25 ha jugado más de lo que se sacó. Y el presidente Fernández se sacó el premio a tiempo no previsto para él. Él no estaba seguro de que era ganador de ese premio. Yo supongo que se pellizcó muchas veces en las noches antes de juramentarse y después de juramentarse. Bueno, pero él aprovechó su dicha y en definitiva hizo buenos gobiernos en el país. Bien. José. Él tiene derecho, quizás la obligación, porque es un animal político. Ya la política es su manera de ser, su comportamiento. Y él juega en la política. Tiene gente que lo sigue, está obligado con sus seguidores. En consecuencia, debe continuar. Bueno. Los que sus seguidores han dejado abandonados a la orilla del camino, esos no están obligados a continuar. Bien. Quería tratar, antes de terminar, si es que estamos terminando, reiterando sobre Punta Catalina, que los residuos del carbón pueden emplearse en la construcción y se están empleando ya en algunos países. En un video, tanto a ti, Julito, como a Carlos. En sustitución de la arena, ¿eh? Sí, como elemento, vamos a decir, árido. En sustitución de los elementos áridos que se consolidan con el cemento, se puede utilizar el carbón. Les mandé un video. Está en el aire, doctor. Está en el aire, José. Está en el aire. Bien. ¿Qué es eso, eh? Eso es una mezcla de cemento y carbón. Pero no es arena, ¿verdad? No. Pensaba que esa... Pregúntale en qué proporción se mezclan. Perdón, ¿en qué porcentaje, José? No, vean el video que ahí están los detalles. Ya, ahí está el cemento. Hace una comparación de lo que es la capacidad de adherencia de el cemento tradicional con arena. Cemento 50. Y ceniza de leña al 100%. O sea, y prácticamente es lo mismo, según el resultado final que se puede. La ceniza de leña tiene menos elementos aglomerantes que la ceniza del carbón, del carbón procesado por las calderas de Punta Catalina. José, ¿qué es el clinker? El clinker es el resultado de la combustión de la caliza. La piedra caliza se somete a altas temperaturas y se produce una piedra que tiene características distintas a la simple piedra caliza. Y luego eso se muele y eso es lo que se llama el clinker, con lo cual se produce el cemento. Es el cemento prácticamente. Lo único que al cemento se le agregan unos aditivos, si es un cemento para construcción bajo agua, si es un cemento para alta resistencia,
si es un cemento para uso ciclope, o sea, sin varillas, sin refuerzos de acero. Sí, pero yo quiero preguntarte, ¿es un refuerzo al cemento que requiere, Sí. que requiere arena adicional o es un 50-50 que se usa como pañete, como pegamento, etcétera? No, ese 50-50 se puede utilizar como bloque de construcción, como ladrillo, con volúmenes suficientes de carga para sustituir el bloque de construcción. Bien. Incluso como paneles en determinados niveles de mezcla. Hay mucha información. Entonces, José, espérate un momentico. Entonces, ¿tú puedes poner una fábrica de cemento cerca de Catalina? No, una fábrica de bloques. Ah, de bloc. De bloques. De cemento no. bloc. Y llevar el cemento de Asua. Block Curi. Eso no tiene características iguales al No tiene características al clinker. de clinker, ¿verdad? No. Ah, ya entendí. Ah, pero vamos a eso a hablar más. José, Habría que estudiarlo, por eso es muy sencillo de estudiar. Pero yo hoy no me atrevo a decir Debe eso. poner una fábrica de blog ahí a Abinader que tiene el cemento ahí. seguro. Sí. Gracias, José, Debería gracias. ser. Vamos a hablar más de eso. Vamos a hacer un reportaje completo de sí. clinker, cemento, arena y es el compost, ¿eh? No sé. Sí, eso era lo Eso que llegó aquí, la eso primera- llegó aquí como compost una vez. Veraquito hizo una campaña muy grande sobre compost. Don José, Sí. la primera alianza público-privada, Debería. Catalina, el gobierno aporta la ceniza y Abinader con la fábrica de cemento pone el cemento y hacen una fábrica de blog. Seguro. Eso es una alianza público-privada. Eso así que se llama. Bien. Gracias, José. Nos vemos. Gracias a ustedes.